Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos en este nuestro nuevo video que presentaremos el día de hoy. En este video hablaremos de un grupo de personas que realizaban una de las prácticas más enigmáticas y de alguna manera ayudaron a establecer las bases de las nuevas ciencias que hoy en día utilizamos. El día de hoy hablaremos de los alquimistas. Comenzaremos diciendo que la alquimia es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia. Las prácticas y experiencias de la alquimia fueron clave en el desarrollo original de la química, mientras los alquimistas buscaban la piedra filosofal para transformar cualquier metal en oro. La finalidad principal de los alquimistas era tan mística como científica, dado que intentaban modificar su ser interior para alcanzar un estado espiritual superior, y solo podían conseguirlo con la transmutación de los metales en oro. La finalidad principal de los alquimistas era tan mística como científica, dado que intentaban modificar su ser interior para alcanzar un estado espiritual superior, y esto solo podían conseguirlo con la transmutación de los metales en oro. La percepción popular y de los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes que intentaban convertir plomo en oro y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Pero también es verdad que la mayoría eran investigadores cultos, inteligentes y bien intencionados, e incluso distinguidos científicos como lo fueron Isaac Newton y Robert Boyle. Estos dos innovadores intentaron explorar e investigar la naturaleza de la alquimia. Bien, hablar de alquimia se nos viene a la mente varios personajes famosos que se destacaron en la historia sobre este tema, y que en este video presentaremos algunos personajes que la historia nos revela algo sobre sus prácticas y cómo marcaron sus actividades de tal forma que las leyendas se siguen contando en nuestros días. El primero de ellos fue Roger Bacon. Fue un fraile franciscano que invertía su tiempo en hacer experimentos, y sin temor a equivocarnos, uno de los filósofos, científicos y teólogos más famosos de todos los tiempos. Incluso se le conocía como el Doctor Mirabilis, que en latín significa Doctor Admirable. Y como siempre ocurre en estos casos, muchas leyendas giran en torno a este personaje. Los estudios que realizó en alquimia, astrología y lenguas lo hacen el escritor ideal del manuscrito de Voynich y del Alchimia Speculum Alchemia. Desde luego, no se ha podido comprobar la autoría de ninguno de estos dos. No obstante, fue el primer hombre occidental en escribir la receta de la pólvora en Europa. Al parecer, Bacon tuvo una especie de laboratorio alquímico en el que hizo observaciones sistemáticas con lentes y espejos para estudiar la naturaleza de la luz y del arco iris. Así, dilucidó los principios de la reflexión, la refracción y la aberración esférica. También usó una cámara oscura, un sencillo dispositivo que permite proyectar la luz del sol sobre una superficie para observar los eclipses. La actividad febril de Roger Bacon y su forma de acercarse al conocimiento del mundo natural levantaron suspicacias entre algunos de los sabios de entonces, y sus enfrentamientos directos con algunos de ellos le causaron diversos problemas, especialmente dentro de su orden, la de los franciscanos. Sin embargo,
el Papa Clemente IV se interesó por sus ideas y le pidió que le enviara un tratado completo con sus conocimientos. Bacon propuso que un conocimiento de la naturaleza basado en experimentos precisos tendría un gran valor para confirmar la fe cristiana, y pensó que eso ayudaría tanto a la Iglesia como a las universidades. Otro de los alquimistas famosos es Nicolas Flamel. Fue copista, escribano y alquimista francés que vivió en el siglo XIV, al que se le atribuyen saberes alquímicos tan complejos con los que se piensa que logró elaborar la piedra filosofal, así como el secreto de la inmortalidad. En su búsqueda de mejorar su condición económica, comenzó a trabajar con el rey segundo de Francia. En su compañía se convirtió en un bibliófilo. Se dice que pasaba innumerables horas al día leyendo e investigando sobre toda clase de temas. Trabajando con el rey conoció a grandes personalidades de la época y se volvió un erudito por su propia pasión, por su propia inteligencia. Se casó con una joven viuda llamada Pernelle, con quien vivió el resto de su vida. Ella se convirtió en su principal confidente y además fue su aprendiz. Juntos trabajaron en la alquimia y vivieron en una casa que él construyó para ella. No tuvieron hijos. Convertido ya en un bibliófilo, eran pocas las veces que se negaba a aprender. Una misteriosa tarde llegó un extraño a ofrecerle un libro antiguo por 2 florines. Aceptó la oferta y comenzó a estudiar cuidadosamente cada una de las páginas. Por primera vez el conocimiento se le resistía. No lograba entender qué decía el libro y él mismo lo explica en uno de sus libros. Después de la muerte de mis padres, logré el arte de vivir, haciendo inventos, sacando cuentas y sumando entre profesores, hasta que un día, por la suma de 2 florines, llegó a mí un libro muy antiguo y grande. No era papel ni pergamino, como todos los demás libros. Estaba hecha de delicada corteza, como de tiernos árboles jóvenes. Estaba decorada con figuras y palabras que no podía entender. Según yo, eran griegos o algún idioma antiguo que iba más allá de mi comprensión. Bien, la piedra filosofal es una sustancia química muy famosa en el mundo de la alquimia, que supuestamente tiene el poder de convertir los metales en oro. También tiene como función garantizar la vida eterna y producir el elixir de la juventud. Conseguirla era la meta final de todos los alquimistas y al parecer Nicolas Flamel lo consiguió junto con su esposa. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con Flamel. Su cuerpo nunca se encontró y sus estudios desaparecieron misteriosamente. Se sabe que su esposa murió primero que él y se presume que él murió cerca del 1418, pero no está comprobado. Lo único que queda de Nicolás son sus escritos y sus antiguas casas en París, que resulta ser la más vieja de toda Francia. Otro de los alquimistas más famosos es Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más conocido por su famoso alias, Paracelso. Él se puso el sobrenombre que en latín significa igual a Celso, que fue un famoso médico romano del siglo I. Paracelso fue un médico que nació cerca de Zúrich, Suiza, en el 1493. Además de doctor,
era astrólogo y alquimista, y su principal aporte a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales. A pesar de haber recibido una formación universitaria, Paracelso se oponía a la enseñanza reglada de la medicina y chocó con el establishment médico. Cuestionó los textos de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros autores clásicos, y hasta quemó públicamente algunos de sus libros. En lugar de seguir las tradiciones antiguas, heredadas de los griegos y de los árabes, propuso que la práctica médica se basara en principios de la alquimia y de la astronomía. Él creía que los seres humanos son un microcosmos y que un buen médico no solo es el que más se prepara académicamente, sino el que mejor entiende la naturaleza y el orden cósmico. Pensaba que solo los médicos con este talento innato deberían practicar la medicina. Hoy podríamos asemejar su rol con el de un chamán, sin embargo su visión también era profundamente religiosa. Paracelso creía que la clave para sanar era separar lo puro de lo impuro, y esto se lograba a través de la alquimia. Muchos han dicho de la alquimia que es para hacer oro y plata. Para mí no es el objetivo, sino considerar qué virtud y poder hay en la medicina. Esto lo escribió en uno de sus libros. Para separar químicos y minerales, Paracelso utilizaba tres métodos: la destilación, la calcinación y la sublimación. Todos estos procesos producían sustancias más puras, intensas y poderosas. La alquimia para Paracelso no era solo un método para adquirir medicamentos en estado puro, era algo mucho más místico. Él creía que las plantas y minerales tenían fuerzas ocultas y que solo un médico inspirado por Dios, y no uno con un título universitario, podía reconocer y separar esas fuerzas que tenían el poder espiritual para sanar. Pero quizá una de las razones más poderosas por las que se recuerda en el mundo de la alquimia a Paracelso es por el hecho de ser capaz, de acuerdo a las historias, de crear vida artificial en un frasco. Dijo haber creado un ser humano diminuto al que llamó homúnculo, que en latín significa hombrecillo, e incluso tuvo la osadía de publicar el procedimiento que había utilizado para crearlo, y de esa manera invitar a otros alquimistas a crear el suyo propio. Algunos afirmaron haberlo conseguido, pero nadie, ni siquiera el propio Paracelso, lo mostró en público. Muchos de sus contemporáneos le acusaron de creerse Dios, y poco tiempo después declaró que, arrepentido por lo que hizo, acabó con el ser viviente que él mismo se jactó de crear, ya que éste no tenía alma al no haber sido creado por Dios. Años después, Paracelso murió. Su funeral está plagado de leyendas más que de verdades, y su muerte pudo ser el detonante de la desaparición de la alquimia. Sin embargo, aún en la actualidad es considerado uno de los mejores médicos de la historia. Si te gustó el video, no olvides darle clic al botón me gusta y también puedes suscribirte a nuestro canal. Hasta nuestro próximo video.